que este es el proyecto 20.057. Hay otra iniciativa en la Asamblea Legislativa sobre la cual se ha estado discutiendo en los últimos meses, que es el proyecto impulsado por la diputada Sandra Pisk y sobre el cual ha habido una gran cobertura de prensa y sobre el cual estamos viendo a ver si construimos un consenso en la Asamblea Legislativa para aplicar una vía rápida y poderlo tramitar, llevarlo a votación. Ese proyecto, el de doña Sandra Pisk, tiene que ver con hacer ajustes hoy, ajustes a la forma en que se les remunera a empleados públicos hoy. Este proyecto es para nuevos empleados públicos. Desde ese punto de vista no debería generar mayor rechazo de parte de los empleados públicos que hoy tienen su puesto de trabajo bastante garantizado. No debería recibir mayor reclamo de parte de toda la dirigencia sindical porque pretende este proyecto uniformar los regímenes de empleo público en uno solo para nuevos empleados públicos. Aquí les doy un ejemplo de las cosas que están mal en el sector público, en la remuneración a funcionarios en el sector público. Ustedes pueden darse cuenta cómo un conserje en el Banco de Crédito Agrícola Cartago tiene un salario reportado ante CICERE de 3 millones y un resto, mientras que un conserje en el Liceo de Escazú tiene un salario de 144,000 pesos. Oficinista en el Banco de Costa Rica, hay un caso de 9 millones. Oficinista en el IMAS, 200,000 colones. Policía e inspector de tránsito en la UCR, 2.700.000. Policía e inspector de tránsito, poco menos de 300,000 colones. Secretario bilingüe en la Junta de Protección Social, ahí ven ustedes el salario. Secretario bilingüe en la Municipalidad de Desamparados, 200 y el resto de 1,000. Estos son solo algunas de las grandes diferencias que uno observa en la remuneración a empleados en el sector público. Y por eso es muy importante que aprendamos, primero que nada, a no generalizar. O sea, no todos los empleados públicos reciben salarios de privilegio. Esa es una generalización injusta. Y nosotros aprovechamos este foro para remachar sobre ese tema. Hay algunos funcionarios públicos que tienen remuneraciones de privilegio, hay otro segmento importante en el empleo público que recibe unos salarios para salir adelante con 1,000 costos en sus proyectos de vida familiar. Y estas diferencias son las que queremos nosotros corregir de cara hacia un nuevo régimen de empleo público. Siguiente. Para ello, lo que hicimos fue revisar la Constitución. En la Constitución nos encontramos varios artículos. El artículo 9 establece que el gobierno de la República es popular, representativo y responsable, además. Artículo 11, que la administración pública en sentido amplio estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas. El artículo 33 nos habla de que toda persona es igual ante la ley. El artículo 57, de que el salario será siempre igual para trabajo igual, en idénticas condiciones y eficiencia. El 68 nos habla de que no podrá hacerse discriminación respecto al salario, ventajas o condiciones de trabajo entre costarricenses y extranjeros o respecto a algún grupo de trabajadores. El 70 nos habla de una jurisdicción de trabajo. El 191 nos habla de un estatuto de servicio civil que regulará las relaciones entre el Estado y los servidores públicos. Vean ustedes que estos son todos artículos de la Constitución y que señalan una serie de características que debería tener un régimen de empleo público. Como vemos, un gobierno, una administración pública, igualdad ante la ley, respeto a la dignidad humana, no discriminación salarial entre grupos de trabajadores, una jurisdicción para resolver los conflictos, un régimen de empleo público. El Estatuto de Servicio Civil se creó en el 53, pero solo incluye una parte de la administración, el Poder Ejecutivo. Y su vocación proteccionista hacia el servidor compromete el propósito constitucional de eficiencia. Si básicamente se dice, mire, usted no puede despedir absolutamente a nadie, o es prácticamente imposible despedir a nadie, bueno, ya eso está comprometiendo la eficiencia. Personas llegan, logran su puesto y básicamente se vuelven intocables. Ya no importa cómo se desempeñen.
cada poder de la República y cada institución autónoma, así como cada empresa pública, empezó a crear sus propios sistemas de empleo público desvinculado del derecho ciudadano al libre acceso a la administración pública. Esto es muy importante. Inclusive hay ciertas empresas públicas donde si alguien quisiera entrar a trabajar a ellas, no puede hacer, no hay concursos, es básicamente plazas que se llenan dentro de la institución. Entonces son parientes de los que ya están adentro, los que eventualmente podrían acceder a un puesto en esa institución, contradiciendo cuál era el espíritu del servicio público, que debe haber un régimen de empleo público, que debe estar abierta la posibilidad para que todos los costarricenses presenten los que quieran, presenten su nombre, sean considerados, participen en los concursos y luego, si el Estado requiere personal, pueda recurrir a esa base de datos para ir llenando sus necesidades. Esto, lamentablemente, no aplica. El resultado, un archipiélago de regímenes descoordinado, compitiendo por mejores salarios, beneficios y condiciones de empleo. Lo vemos ahora con ciertas empresas públicas. La Comisión de Control de Ingreso y Gasto, creo que fue el primer año que estuvimos ahí, aquí nos acompaña el diputado Solís Fallas, compañero mío en esa comisión. Cuando empezamos a hablar de salarios en el sector público, nos encontramos con una situación. Se hacen estudios de mercado en las empresas del Estado, bancos, por ejemplo, y entonces superintendencias y la ARECEP, pero se preguntan entre ellas y entonces eso es lo que definen, ese es el ámbito que toman en consideración para hacer estudio de mercado. Entonces se fijan salarios altos y ahí siguen una especie de círculo vicioso en incrementando salarios en cierto tipo de empresas públicas, porque consultan a ellas mismas, ellos se fijan sus salarios. Entonces ese estudio de mercado hace que ciertas empresas vayan aumentando y aumentando y aumentando más la remuneración a los funcionarios públicos de empresas públicas. Siguiente. Hay, como se mostró al inicio en esos ejemplos de salarios, hay instituciones de primera y hay otras instituciones de segunda, tercera, cuarta y quinta categoría. Dentro de los primeros, en cuanto a remuneración, empleados públicos, empresas públicas, ICE, el IMSS, Recope, Habdeba, la Caja, bancos, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Eso es como los privilegiados. Tienen también, además, muchas convenciones colectivas. Algunos, como el ICE, no tienen una convención colectiva, alegan ellos, pero lo que tienen es un estatuto de personal que básicamente recoge o hace lo que hace cualquier otra convención colectiva. Está elevado a rango de ley por la Ley de Fortalecimiento del ICE 8660. Estamos en este momento nosotros, dicho sea de paso, revisando la posibilidad de llevar a la Sala Constitucional algunas de las disposiciones del Estatuto de Personal del ICE. Hace poquito presentamos una acción de inconstitucionalidad contra la Convención Colectiva de Recope, presentamos una contra las cláusulas abusivas de la Convención Colectiva de la UCR, que ya la acogieron precisamente ayer, otra contra cláusulas abusivas en el ICT, no cláusulas abusivas, perdón, ahí no había convención colectiva, es contra un acuerdo de la Junta Directiva del ICT otorgando privilegios, porque eso nos hemos encontrado. A veces creemos que cuando hablamos de privilegios es únicamente convenciones colectivas. No, hay acuerdos de juntas directivas o hay acuerdos como el del Consejo Superior Universitario de la UCR que decidió incrementar la anualidad del 3 al 5.5%. Hay acuerdos también del Consejo de Educación, en el Ministerio de Educación Pública, donde otorgan beneficios sin que estén, digamos, contenidos en un documento como es una convención colectiva. Los que están con las peores condiciones laborales son todos los que están adscritos al régimen de servicio civil. Esas son las dos categorías, servicio civil por un lado y luego todos los demás que tienen remuneraciones que uno podría señalar que en muchos casos son excesivas. Hay cierto grupo de entidades públicas que tienen un gran reconocimiento social y que a veces cuestionar la forma en que se remunera allá es satanizado y de alguna forma alguna gente inclusive lo ve hasta como herejía. Esas son las universidades del Estado, pero también tenemos que meter ahí al Poder Judicial. Ya vieron ustedes lo que sucedió ahora con el tema de las pensiones en el Poder Judicial y básicamente la posición de ellos en relación a que no se deban tocar esas pensiones. Bueno, y lo mismo puede decirse en el tema de remuneración, esos salarios allá. Entonces, Contraloría, IFAM es otra también que tiene un cierto reconocimiento, a pesar de que el aporte que haga es absolutamente marginal. Siguiente.
Hay instituciones que a lo largo del tiempo han otorgado salarios y beneficios desproporcionados, y la Sala Constitucional, a través de diferentes fallos, ha empezado a señalar más o menos ciertos parámetros para definir lo que es proporcionado, desproporcionado, razonable, no razonable, y basado en esos fallos de la Sala Constitucional es que nosotros estamos en estos momentos concentrados en presentar acciones de inconstitucionalidad contra todo lo que consideramos abusivo en la remuneración a funcionarios públicos. Se han creado una gran cantidad de variedad de pluses salariales. Ahora, bueno, el ministro de Trabajo podrá compartir con nosotros alguna de las investigaciones, conclusiones que ellos tienen. Es impresionante. O sea, uno ve el proyecto de doña Sandra Piz, se concentra como en 5 pluses salariales, 5 o 6 pluses salariales. Hay organizaciones donde los pluses salariales pasan de 20. La Caja Costarricense del Seguro Social es una de ellas. Es impresionante la cantidad de beneficios y pluses que a lo largo del tiempo se fueron creando sin fundamento técnico ni económico, con un enorme desequilibrio en las finanzas públicas. Trabajadores, y esto es parte de lo que vemos hoy, trabajadores que realizan labores sustantivas son los que cuentan con los salarios y beneficios proporcionalmente más bajos. Y aquí viene tal vez entre paréntesis lo que queremos decir con esto. Entre más lejos del mostrador está la gente que atiende al público, que está en contacto permanente con el público, esos son los que ganan menos en la estructura del sector público. Son los que están más lejos del mostrador, más lejos del contacto con la gente, los que ganan más. Entonces vemos muchas jefaturas, muchas direcciones, muchos caciques y menos indios, poniéndolo en esos términos que pueden sonar un poco peyorativos, pero el tema es eso. Hay muchas personas con rango de jefaturas distantes de lo que es el contacto con el administrado, los que se llevan la parte más alta de la remuneración. Sigamos. Distorsiones que encontramos en el tema de reasignaciones, que no corresponden a ningún criterio técnico, están subordinadas a un interés particular. Como ven ustedes acá, se ha creado la costumbre de modificar funciones de muchos servidores sin que medie ningún estudio técnico, y al cabo de un tiempo soliciten reasignaciones sumamente onerosas. Una persona que está como oficinista y entonces, por acuerdo con su jefe, le dan algunas responsabilidades adicionales. Con el paso del tiempo, esa persona dice: mire, yo es que así, a mí me contrataron como oficinista, pero la verdad es que ya yo no me desempeño como oficinista, tengo tantos meses de realizar estas otras funciones, y entonces califica para una reasignación. Estas van convirtiendo plazas sustantivas en administrativas. Personas que tal vez estaban en ese contacto con el público pasan entonces a otros puestos administrativos y hasta jefaturas sin contenido, incrementando la burocracia y deteriorando el servicio público. Muchísimos servidores ocupan plazas no acordes con la función que desempeñan, y esto es parte del desastre que tenemos en el régimen de empleo, los regímenes de empleo público en Costa Rica. Siguiente. En teoría, la reorganización es un mecanismo idóneo para reordenar la prestación de servicio público en función de la eficiencia y mejor uso de recursos públicos, pero en la práctica es un cuello de botella porque se ha convertido en mecanismo en desuso. Requiere el servicio civil un mínimo de afectación del 60% de la planilla para hacer una reorganización y para ver de qué manera se hace una reducción de planilla. Ustedes me han visto a mí aquí en la Asamblea Legislativa ser muy crítico del tamaño de la Asamblea Legislativa y cómo la Asamblea Legislativa ha ido creciendo el tamaño de su planilla a lo largo de las décadas. Hoy tenemos más o menos 1000 funcionarios. Cuando mi padre fue diputado 82-86 eran como 200 y un resto de funcionarios. Cuando Antonio Álvarez, presidente hoy de la Asamblea Legislativa, fue diputado la primera vez, que fue en 94-98, en el 95 le correspondió, creo que en 95 le correspondió ser presidente de la Asamblea. Él acometió una reducción de la planilla, se redujeron como 100 plazas, y para que Walter Cotto al año siguiente contratara esas 100 y otras más. Y la Asamblea Legislativa fue creciendo hasta llegar a más o menos 1000 funcionarios. Y uno se pone a ver, el Departamento de Servicios Médicos tiene 20 y pico funcionarios. ¿Se requieren 25 funcionarios en un Departamento de Servicios Médicos en la Asamblea Legislativa para atender una población de 1000 personas con el Calderón Guardia aquí a 200 metros? Bueno, la verdad es que se las trae, ¿verdad? Cuando uno ve también la formación, las calificaciones que tienen las personas que están allá, uno dice, bueno, es que no se justifica. Y bueno, y se encuentra uno departamentos como el de Iniciativa. Yo he sido muy crítico del Departamento de Participación Ciudadana, Iniciativa, lo crearon en el 98, el Departamento de Iniciativa Popular,
básicamente con el propósito que sirviera como una especie de buzón de sugerencias de proyectos de ley, ¿verdad? Entonces la gente tenía alguna idea, llegaba y lo presentaba. Así surgió, pues, surgió por una idea de Luis Fishman como presidente de la Asamblea Legislativa en 1998. Bueno, hoy es una flamante dirección, y entonces tiene director, y subdirector, y jefes, y tiene un montón de caciques para el tipo de trabajo que realizan, trabajo que puede realizar perfectamente prensa y protocolo, y así vamos tratando de haciendo más y más grande la planilla, pero no le aplicamos este tipo de mecanismos de hacer una reorganización con el propósito de ver de qué manera se reduce, digamos, partes de una administración pública que no se requiere. Siguiente. A ver, el proyecto 20.057, esto es lo que pretende, crear un régimen único, un solo sistema de normas, clases de puestos, salarios para toda la administración pública. Humanista, rescata los principios de acceso al servicio para que todos los costarricenses que así lo deseen puedan acceder al servicio, igualdad y retroactividad, dignidad humana y no discriminación, equipar a todos los trabajadores del país en cuanto a beneficios y responsabilidades, no más castas, no más privilegios, racionalidad y responsabilidad, un sistema remunerativo acorde con la realidad fiscal, no más bolas de nieve. Siguiente. Garantiza el derecho de acceso a todo ciudadano al servicio público por medio de concursos abiertos y registros de elegibles creados por concurso. ¿Ves? De tal manera que en todo el sector público sea la forma de ingresar al sector público. Establece el derecho de las instituciones de crear convenios de colaboración interinstitucional sobre gestión del factor humano. Que esto realmente está un poco en desuso. Uno podría llegar y decir, bueno, si aquí tenemos en el departamento legal 20 y pico abogados, aquí en la Asamblea Legislativa, pero el MOP tiene un problema que le faltan abogados para realizar trámites expropiatorios, o la Procuraduría tiene un faltante de abogados para los trámites expropiatorios. Bueno, podríamos hacer un convenio interinstitucional y mandamos abogados de aquí que vayan a reforzar áreas de la administración pública deficitarias. Eso es parte de lo que uno podría considerar. Distingue claramente entre estos dos grupos de servidores: los funcionarios bajo relación pública, servicio no constitutivo de empleo. Son funcionarios que están por un tiempo, terminó su puesto y se van. Son funcionarios discrecionales, de confianza, que no son empleados en una relación pública de empleo, cubiertos por la estabilidad con el fin de dar continuidad y eficiencia a la administración pública. Que esto es algo muy importante, fortalecer, de tal manera que no tengamos lo que se estilaba antes de la ley de servicio civil, que entraba un grupo político y quitaba toda la gente y metía nueva gente vinculada al partido político. La estabilidad es muy importante, pero sí consideramos que debe haber un grupo de funcionarios que sean de confianza. Y mediante la figura del servidor eventual se propicia la gestión por proyectos. Bueno, ahí necesitamos sacar una presa de, nuevamente, expropiaciones, y tenemos allá, es un trabajo 6, 7, 8 meses, bueno, se contrata gente para ese propósito. Una vez que se alcanzó, chao, chao. Bueno, esto lamentablemente en el sector público no se estila. O sea, una vez que entra alguien por un tiempo parcial, ahí se quedó, aunque ya luego no se requiera. Siguiente. Nuevamente, este proyecto lo que hace y enfatiza es el estudio técnico previo para traslados, reubicaciones, pago de horas extra, trabajo a domicilio, reorganizaciones, asignaciones. Insiste en el tema, insisto, de los estudios técnicos previos para este tipo de disposiciones, y se crea el sistema remunerativo para el sector público marcado en los principios que emanan de la Constitución que señalamos al inicio, donde hay un manual general de puestos y luego una escala de sueldos del sector público contemplado para 48 horas semanales de trabajo, y ambos instrumentos serían elaborados y actualizados por la Contraloría General de la República, que tendrían carácter vinculante para toda la administración pública. Esto, a diferencia de lo que se había planteado inicialmente, un proyecto de ley que nosotros presentamos, que en aquella época, en esa primera versión era muy rígido el salario único por categoría salarial. En esta creamos una categoría salarial y luego un rango dentro del cual se movería cada administración pública dependiendo de la complejidad de esta administración pública. O sea, no es lo mismo tal vez la municipalidad de Turrubares en relación con la cantidad de procesos, etcétera, que la municipalidad de San José, y por lo tanto el abogado de la municipalidad de Turrubares dentro de ese rango ganará un poco menos tal vez que el abogado de la municipalidad de San José. Siguiente. Bueno, ya, ahora, entonces para atrás.
Bueno, aquí este tema es muy importante y aquí también hay una diferencia entre lo que plantea hoy el proyecto que estamos discutiendo en la Asamblea Legislativa, el proyecto de doña Sandra Piz, y este proyecto 20.057. Se equiparan en el proyecto de nueva ley de empleo público los sistemas de empleo público y privado en cuanto a horario, las 48 horas semanales, vacaciones, los 15 días anuales de vacaciones. Ya vieron ustedes, nosotros estamos llevando a la Sala Constitucional la cláusula de vacaciones en la Convención Colectiva de la UCR. Un funcionario que tiene 10 años de trabajar en la Universidad de Costa Rica tiene derecho a 30 días hábiles de vacaciones. 30 días hábiles de vacaciones para los funcionarios que tienen 10 años de trabajo en la Universidad de Costa Rica. Entonces, bueno, eso es parte de las cosas que son absolutamente insostenibles, absolutamente insostenibles. Entonces nosotros acá lo que hacemos es equiparar, ¿no?, vacaciones, cesantía, feriados, incapacidades en sector público, sector privado. Nuevamente, para nuevos empleados públicos, una sola jurisdicción para resolver los conflictos. Todo esto siguiendo la dirección que nos indica la Constitución Política, según vimos en los principios al inicio de esta presentación. Se establece el deber de los servidores de revisar cada pago que le realice la administración y la devolución inmediata de la suma girada de más. Este caso es caso emblemático. Aquí tenemos a un exministro de Hacienda, don Edgar Ayales, que dicho sea paso, gracias por acompañarnos en esta presentación. Bueno, todos los años sabemos que hay funcionarios del Ministerio de Educación Pública que reciben más de la cuenta. Bueno, entonces el tema es, bueno, usted recibió más de la cuenta, devuélvalo de inmediato, no se haga el ruso, no se haga el chancho, o sea, devuélvalo de inmediato. Porque entonces luego la administración tiene que meterse en un proceso gastándose un montón de plata para perseguir a aquellas personas que recibieron dinero de más, enriqueciéndose ilícitamente. Bueno, aquí se establece ese deber de revisar y devolver de inmediato lo que se les haya girado de más. Protege la intimidad del servidor sobre la demanda de información personal que pueda ser usada con fines discriminatorios. ¿A qué nos referimos con esto? Una persona llega a calificar para el registro de elegibles, a concursar, y entonces viene la persona que le entrevista, le dice, mire, ¿y dónde vive usted? Un poco la respuesta que dice, ¿a usted qué le importa? ¿Y dónde vive usted? No, yo vivo en Turrubares. Inmediatamente ya el empleador dice, la pucha, esta persona me va a llegar tarde. O sea, mientras se traslada allá para acá, entonces ya por razones de donde viva, empieza a discriminar. ¿Usted está casada o no está casada? ¿Vive con alguien o no vive con alguien? ¿Tiene hijos? Y entonces ya con todo eso va llegando a decir, no, esta muchacha está en edad fértil, no tiene hijos, muy probablemente quede embarazada, la pucha, luego hace una complicación, no la contratamos. O ¿cuál es su preferencia sexual? O usted tiene credo religioso, y empiezan, o sea, una serie de preguntas que muchas veces lo que se usa es para discriminar a la persona que va a acceder a un puesto en el sector público. Entonces, usted es el encargado de cuidar a qué, mantiene a toda su familia, su mamá, su papá, su abuelito, ¿cuáles son los requerimientos? O sea, entonces ya la gente algunas personas se le va a enfermar y va a hacer abandono del trabajo, me va a llegar tarde, no va a cumplir, etcétera. Todo eso en el sector público no debiera utilizarse para afectar el derecho que tienen las personas a acceder a un puesto de trabajo en el sector público, si cumple con básicamente los requerimientos de formación adecuados. Se establece la prohibición de que un servidor público desempeñe funciones distintas a las establecidas en el manual de puestos. Esto era aquello para las reasignaciones. Pues mire, usted se le contrató para ser oficinista, ese es su puesto. No, o sea, es prohibido que usted se ponga a hacer otras cosas, aunque yo se lo pida, porque luego usted entonces me está utilizando esa puerta para aspirar a una reasignación. Eso, no, mire, usted se le contrató para eso. Si queremos un puesto diferente, hagamos un concurso para ese puesto, pero no se vale que a través de empezar a asumir responsabilidades luego se pida la reasignación. Siguiente. Esa, en términos generales, es el resumen del proyecto 20.057, que lo que busca este proyecto es, primero, generar una discusión como esta que estamos planteando acá, para todas las personas que nos miran a través de la televisión, allá en sus hogares. La idea es tener ese primer abordaje a lo que, a nuestro juicio, debiera ser una reforma, es una reforma necesaria, es para nuevos empleados públicos, no es para los funcionarios públicos actuales, de tal manera que inclusive el impacto financiero de este proyecto es
a mediano o largo plazo. Hoy, por ejemplo, hay una gran presión para que el sector público no siga creciendo. Sin embargo, en el presupuesto del año entrante se crean 2.000 y un resto de plazas para el Ministerio de Educación Pública. Si esta ley estuviera aprobada, esas 2.000 y un resto de plazas se regirían bajo estas nuevas reglas. No tenemos acá en la Asamblea Legislativa el control de lo que está pasando en las instituciones autónomas. Como ustedes saben, aquí solo vemos el presupuesto de una tercera parte del gasto público, que es gobierno central. El resto, municipalidades, el resto, lo que es instituciones autónomas, lo maneja Contraloría por el otro lado. No sabemos cuánto está creciendo la planilla. Sí sé cuánto es la planilla hoy de todos los entes públicos. Vamos a estar dando a conocer en las siguientes semanas ya toda la información que logramos bajar del Sistema Centralizado de Recaudación de la Caja Costarricense del Seguro Social, que es la totalidad de los funcionarios públicos reportado por cada patrono público a la Caja Costarricense del Seguro Social. Tenemos la serie de 13 meses consecutivos de salario de cada persona, de tal forma que inclusive si ustedes tienen interés en acceder a esa información, con muchísimo gusto, nosotros la estamos procesando en estos momentos para darla a conocer, de tal manera que más personas empiecen a darse cuenta de que el régimen de empleo público actual es insostenible, que requiere modificaciones de inmediato. El proyecto de doña Sandra es un buen paso, pero se requiere ya la reforma definitiva, una reforma más profunda, y es esta que estamos planteando. ¿Que puede mejorarse? Por supuesto que puede mejorarse. Es un proyecto de ley que está presentado hoy en la corriente legislativa y lo que busca es que a través de la discusión entre los diferentes actores políticos y sociales podamos construir un consenso alrededor de un proyecto con estas características. Muchas gracias, y ahora les invito a don Antonio, a don Franco y a don Carlos a comentar sobre el proyecto 20.057, para lo cual pido a los ponentes o a los comentaristas que volvamos a la mesa principal.